Un saludo jóvenes, comenzamos este segundo parcial con el tema del libro que corresponde a las inecuaciones lineales. Este lo debimos haber visto anteriormente en el primer parcial, pero como ustedes saben por las circunstancias tuvimos que atrasarnos un poquito, entonces lo veremos así un poco rápido. El tema es bastante fácil, se habla de inecuaciones, hemos estado viendo ecuaciones que corresponde a números con letras. Aquí la diferencia entre las ecuaciones es que las ecuaciones tienen un signo igual y las inecuaciones ya no van a tener el signo igual, sino que vamos a hacer uso del signo mayor que o menor que. Para comenzar vamos a hacer una pequeña introducción. Estas inecuaciones sirven en nuestra vida común y corriente, sobre todo porque nosotros podemos hacer uso cuando eh, hacemos una especie como de presupuesto para saber con cuánto dinero contamos, cuánto podemos gastar y cuánto no. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. Digamos que ustedes van a un restaurante y a la semana su mamá o su papá solamente les da 500 lempiras para que puedan comer. Entonces, bueno, 500 dólares, porque el menú está aquí en dólares. Entonces, si les dan 500 dólares, un ejemplo, entonces ustedes dicen, bueno, yo solamente me puedo comprar que una, una hamburguesa de tantos dólares, pero si yo me compro más de dos hamburguesas o ando invitando a mis compañeritos, yo no me puedo pasar de ahí. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de conversiones o ese tipo de análisis para ver hasta cuánto podemos gastar y cuánto no, entonces nosotros tenemos que hacer uso de estas inecuaciones que son bastante útiles y sencillas. Pero ¿qué es una inecuación? Una inecuación de primer grado, igual que las ecuaciones de primer grado. Si se recuerdan, las ecuaciones de primer grado eran las que teníamos, por ejemplo, una ecuación de primer grado estaba elevado la x a la 1. Una ecuación de segundo grado, la x estaba elevado a la 2. Y así sucesivamente. Pero ahora, ¿qué sucede con las inecuaciones? Si se fijan aquí, esta es la fórmula de una inecuación. Es una inecuación lineal porque el exponente de la x es 1. ¿Cuál es la diferencia con las ecuaciones? Esta parte de aquí. Una inecuación no va a tener el signo igual, sino que va a tener el signo, en este caso, menor que, o puede ser también mayor que. Esa es la característica peculiar de las inecuaciones. Y siempre que A y B son números reales y la única variable que van a tener aquí en este caso es x. Esa es una inecuación. Por ejemplo, un ejemplo de una inecuación podría ser 4x mayor que 20, siendo este A, siendo este B y siendo esta la variable y este el signo que corresponde al menor, o el menor que o el mayor que. Ahora bien, vamos a hacer unos ejemplos. Escribe una inecuación para cada oración. Tenemos el primer ejemplo, una temperatura de al menos 24 centígrados. Entonces, esto lo vamos a ir haciendo uno por uno. Aquí están los ejemplos que vamos a ir haciendo. El primer caso, tenemos escribir una inecuación para cada oración. Una temperatura de al menos 24 centímetros. Entonces, ¿qué sucede? No nos dice qué variable vamos a usar. Entonces nosotros podemos usar la variable T, que significa temperatura. Entonces, una temperatura de al menos 24. Esto es como cuando nosotros decimos de por lo menos. Por lo menos, así como cuando yo les digo, bueno, vamos a hacer un amigo secreto y ustedes van a dar un regalo de por lo menos 50 lempiras. Quiere decir que ustedes pueden dar más, pero lo mínimo que pueden dar, como en una subasta también que ponemos un límite menor, es de 24 grados centígrados. Entonces, para esto, nosotros qué vamos a decir? Bueno, decimos que la temperatura es de al menos 24 grados centígrados. Quiere decir que T puede ser mayor o igual a 24
que representa la temperatura en grados centígrados. Esa sería la respuesta, una temperatura de al menos 24 grados centígrados. Vamos con el siguiente ejemplo. Una temperatura de no mayor de 50 grados centígrados. Este es el contrario. Me dice que yo no me puedo pasar de 50 grados centígrados. Igual, como estamos hablando de temperatura, yo puedo usar la variable T. Pero, ¿qué sucede aquí? Me dice que yo no me puedo pasar de 50 grados centígrados. No mayor de 50. Quiere decir que puede ser 50, pero no mayor que 50. Entonces, nosotros podemos hacer uso de el signo menor. Ahora bien, como aquí me dice que también puedo tener el 50, entonces yo puedo ponerle menor o igual. Lo mismo sucedía en el anterior, por eso le pusimos mayor o igual que 24. Y aquí va a ser, si dice 50, pues la temperatura va a ser menor o igual que 50. Eso sería el segundo ejemplo. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Dice, la suma de 8 y un número es mayor o igual que x. ¿Qué sucede? Me están diciendo y un número, pero no me dicen qué número. Entonces para ese número usamos una variable y nosotros estamos acostumbrados a usar la variable x. ¿Qué quiere decir eso? Entonces dice, la suma de 8 y un número, quiere decir que si a ese número yo le sumo 8, debe ser un valor mayor o igual que 13. Entonces para representarlo decimos así. La suma de 8, entonces 8 más x, ahora me dice es mayor o igual. Entonces el signo mayor o igual que 13. Ahí tenemos la inecuación. Vamos con la siguiente inecuación. Me dice, la cantidad disponible para comprar comida es si se compró una soda de 15 lempiras y no puede gastar más de 60 lempiras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A mí me dan una cantidad de dinero, pero yo tengo un límite y ya me lo gasté porque gasté 15 lempiras en una soda, pero no puedo gastar más de 60. Entonces, ¿cuánto me queda disponible? Quiere decir que me dieron 60 lempiras, yo ya compré una soda, un refresco que valía 15, entonces, ¿cuánto me queda? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, vamos a hacer. Primero, como esto es una cantidad de dinero, vamos a usar la variable D. D menos es la cantidad de dinero que yo tengo, menos 15 va a ser menor o igual que 60. ¿Por qué menor o igual? Porque me dice que no puedo gastar más de 60. Entonces solamente tiene que ser un valor menor o igual que 60. No me puedo pasar de 60. Y la última dice, un elevador cuya capacidad no sobrepasa las 1250 libras sube una carga de 565 libras y varias personas que en promedio pesan 155. ¿Qué sucede? No me dicen la cantidad de personas, entonces la cantidad de personas que va a subir en el elevador va a ser la variable x. ¿Qué sucede? Entonces, si yo subo una cantidad x de personas, pero yo sé que esa cantidad de personas pesa 155 libras cada una, eso es lo que me dice el problema, que en promedio pesan 155 libras cada una. Ahora, además de las personas, está subiendo una carga de 565. Entonces esos 565 también los aumento en lo que está subiendo dentro del elevador. 565. Pero ¿qué sucede? La cantidad de personas más la carga que lleva el elevador
no puede sobrepasar los 1250. Dice no sobrepasa los 1250. Entonces, si dice que no puede sobrepasar, entonces usamos el signo menor o igual. Tiene que ser menor que, o sea, menor o igual que 1250. Y con eso nosotros ya complementamos la parte de los ejercicios. A ver, creo que me quedaba uno. No, ese ya lo hemos hecho. Entonces, aquí nosotros ya tenemos algunos ejemplos para que ustedes puedan ir desarrollando la parte de los ejercicios de este tema.